Hola a todos, mi nombre es Guillermo Zapata. Soy gerente senior del área de riesgos, cumplimiento y servicios forenses en PwC Perú. Bienvenidos nuevamente a nuestra serie de podcast Infocus, dedicado a la consultoría de negocios. En este episodio conversaremos con nuestro director Ignacio Luque, especialista del área de Customer dedicado a la estrategia de clientes, marketing y ventas, quien nos comentará sobre los impactos que se han producido en el consumidor como resultado de la pandemia. En esa línea, vamos a plantear una conversación con la finalidad de ir viendo cuáles son las tendencias en el mercado y las expectativas ya como resultado de la coyuntura. Ignacio, espero te encuentres muy bien. Para ir sentando la línea base, por favor, ¿nos podrías comentar qué es Customer Analytics y cómo se diferencia de Data Analytics? Sí, perfecto, Guillermo, muchísimas gracias. Mira, en realidad el Customer Analytics es una particularización de la aplicación de la analítica de datos del Data Analytics al conocimiento del cliente, ¿no? Entonces, pues Data Analytics engloba, pueden ser distintos ámbitos, ¿no? Podemos analizar todo lo que es la información financiera, podemos analizar todos los temas de supply chain, podemos analizar, o sea, hay muchos elementos, pero cuando todas las técnicas de análisis de datos se concentran en el conocimiento del cliente y se aplican al conocimiento del cliente y a la generación de ingresos, es lo que estamos hablando, es cuando estamos hablando de Customer Analytics. Muy bien. Interesante diferenciación que sin duda alguna sienta las bases de la estrategia que empresarialmente podemos afrontar. Y en ese sentido, ¿por qué es importante para las empresas implementar un Customer Analytics? ¿Qué beneficios hay en el corto y mediano plazo para nuestras organizaciones? Bueno, pues la verdad es que el interés y potenciar, sobre todo de manera reciente, ¿no? A raíz de todo el cambio que ha tenido el comportamiento del consumidor a raíz de la pandemia, el implementar elementos de conocimiento del cliente y de análisis del cliente realmente es extraordinariamente relevante. Precisamente para entender pues los cambios que está sufriendo la manera de consumir, ¿no? En distintos canales, distintos productos, cómo se relaciona con la marca. Es decir, el cliente está llevando a cabo un conjunto de cambios, entre otros, lógicamente, la priorización que tiene respecto al conjunto de compras, la fidelidad del cliente también se está viendo afectada, etcétera. Con lo cual, tiene sentido o tiene todo el sentido del mundo que, en primer lugar, se identifiquen dónde están produciéndose estos cambios de comportamiento del cliente respecto a la marca y nosotros podamos sacar provecho de esos cambios y anticipar seguramente esas necesidades o esos nuevos comportamientos de compra. En segundo lugar, se está abriendo otra ventana que podríamos decir que también es crítica, y es que en todo el despliegue que están teniendo las empresas de canales digitales, que ha habido realmente una gran eclosión de canales digitales en la pandemia o durante la pandemia, porque los consumidores nos hemos visto obligados a comprar en canales digitales, incluso aquellos que no éramos nativos digitales, podríamos decir que ya somos nativos digitales de adopción, porque aunque no lo hubiésemos sido en el pasado, ya prácticamente todos nos estamos relacionando y todos estamos comprando en canales digitales. Esto quiere decir que las empresas tienen una ventana de actuación para interactuar, para proponer cosas a los clientes finales, donde clientes que en muchos casos no eran clientes directos de las empresas, ¿no? O sea, que muchas empresas eran B2B y ahora a través del despliegue de canales digitales ya disponen de un canal B2C, es decir, de business to consumer, es decir, ya venden directamente al consumidor final. Con lo cual aquí abre otra ventana muy interesante y es el poder analizar pues, qué es lo que demandan mis consumidores, qué es lo que demandan mis clientes, para poder proponerles pues estrategias promocionales directas. Y aquí también entra de frente todo el tema de Data Analytics o de Customer Analytics para entender cuál es mi propuesta, ¿no? Respecto al cliente. Interesantes reflexiones. Hemos visto cómo efectivamente el individuo ha tenido que priorizar sus hábitos de consumo, ¿no? La forma en que se acerca a las organizaciones para adquirir productos y servicios que de manera tradicional conllevaban una presencia física, ¿no? Y interesante lo que comentas sobre estas nuevas ventanas que tienen las empresas
de cara a captar un público, como bien has denominado, nativos digitales de adopción, ¿no? Yo creo que acá hay un foco muy grande en que las empresas podamos reflexionar sobre cómo hacemos estos acercamientos con estos segmentos nuevos que se han generado a raíz de la pandemia. Y continuando con esta interesante conversación, ¿qué aplicaciones de Customer Analytics crees tú que son las más interesantes que como organizaciones podemos ponderar de cara a evaluar una implementación en el mediano plazo? Sí, Guillermo, mira, al final se trata de entender cuál es el conocimiento del cliente con la interacción con la marca, ¿no? Esto lo podemos llevar a distintos ámbitos, ¿no? Yo diría los principales, y quizás no necesariamente en este orden, pero va a depender un poco de las características de la empresa, ¿no? Pero fíjate que lo primero, yo te diría que quizás tiene que ver con las ventas, el marketing, es decir, oye, entender cuál es mi modelo, mi propuesta comercial respecto al cliente, ¿no? O sea, ¿qué le propongo en busca de, bueno, pues de identificar las tendencias, los hábitos de compra, personalizar la publicidad, incluso poder hacer un forecasting de demanda, trabajar todo lo que tiene que ver con la eficiencia comercial, es decir, que digamos que mejorar el ratio de conversión de todo lo que le estoy proponiendo de las promociones que le propongo al cliente, ¿no? Entonces, aquí tendríamos un ámbito bien interesante que tiene que ver con ventas y marketing. Tendríamos otro que tiene que ver más quizás con todo lo que tiene que ver con el cliente también, es decir, con la lealtad y con la retención digital, es decir, todo lo que tiene que ver con analizar los distintos segmentos, tipologías de clientes, los hábitos de compra de cada uno, realizar segmentaciones de clientes que son mucho más avanzadas que las segmentaciones tradicionales o con la información, simplemente con la información de mercado, etcétera, ¿no? Aquí tenemos otro ámbito muy interesante, porque al final las acciones que promueve la marca sobre los clientes pueden ser one-to-one, le puedo proponer temas muy particulares a cada uno de mis clientes en función de sus atributos de compra, pero por lo general es que el diseño de las acciones comerciales se realice de manera segmentada. Es decir, oye, pues sobre un determinado segmento de cliente yo más o menos me propongo unos determinados objetivos o determinado tipo de acciones concretas. Otro ámbito también realmente interesante tiene que ver con el producto, es decir, el Analytics también me permitirá adaptar mucho más el producto a las necesidades del nuevo cliente y a las necesidades que están cambiando, como decía anteriormente. Es decir, adaptar, por ejemplo, me permitiría adaptar el portafolio de productos, remodelar o repensar o rediseñar todo lo que es la reingeniería de recomendaciones al cliente, paquetizar productos en función de la afinidad de compra que estoy identificando en la compra de mis clientes, desarrollar acciones de cross-selling y de upselling aprovechando determinados productos o servicios. O sea, aquí se abre otro mundo realmente muy interesante respecto al conjunto de acciones a desplegar con Customer Analytics. Otro ámbito sería el ámbito del pricing, de los precios. Es decir, me permitirá también, o Analytics me puede permitir el adaptar los precios, es decir, sin tocar el producto, sin tocar mi propuesta comercial, etcétera, etcétera, simplemente adaptar los precios en función de la elasticidad de la demanda que yo estoy encontrando en función en mis clientes, ¿no? Es decir, a veces subiendo los precios, bueno, pues no cae especialmente la demanda y sin embargo encontraré las elasticidades precio que me permitan modular los precios, que me permitan encontrar esos ingresos sin que la demanda se vea afectada sustancialmente. Y podemos también incluso desplegar temas de precios dinámicos, es decir, que en función de los perfiles de clientes, en función de determinadas casuísticas, el precio pueda variar y lo pueda adaptar, ¿no? Bueno, esto es otro ámbito realmente muy, muy interesante, así como aplicarlo a las promociones y descuentos, todo el tema del pricing, de cómo están funcionando. Así que aquí se nos abre otro mundo interesantísimo. Yo diría que también se abre otro bloque que tiene que ver con la localización, es decir, me permite muchas veces también poder trabajar todos los temas de geolocalización segmentada, es decir, entender dónde están mis clientes, dónde se ubican, cuáles son los puntos más cercanos en los cuales los clientes están realizando la compra, pues para promover todos los temas de localización, de delivery, etcétera, ¿no? Entonces aquí hay temas muy interesantes o hubs de distribución, etcétera. Entonces entender todo el mundo de la localización de los clientes a partir de Analytics es otro tema también realmente interesantísimo.
Y por último, y por no alargarme más, porque realmente el mundo de la analítica del cliente realmente es muy amplio y es bien interesante, yo diría que también todo el tema de la cadena de valor. Es decir, aquí hay una parte bien interesante que tiene que ver con la gestión de la fuerza de venta, o podemos optimizar la gestión de la fuerza de venta, toda la parte de la logística comercial, el valor del lifetime value del cliente, es decir, adaptarnos al ciclo de vida del cliente. E incluso podemos aplicar la analítica a la detección del fraude comercial, es decir, el ámbito, como puedes ver, el ámbito el paraguas de acciones o de soluciones que podemos desplegar a partir de la analítica de clientes realmente es enorme. Excelente, Ignacio. La verdad que con todo lo que nos has comentado, hay varias incidencias, sin duda alguna, en el mundo empresarial, ¿no? Nos has comentado del cambio en los hábitos de compra, ¿no? La posibilidad de usar la geolocalización para poder estar más cerca de estos clientes. También cómo cambia bastante mi cadena de valor y empezar a ver la segmentación también de los clientes, ¿no? Sin duda alguna, en todos estos pasos hay datos personales de por medio, así que acá hay una interacción eh, llamativa con la protección de la privacidad de las personas, que eso ya sin duda lo podemos conversar posteriormente en otro episodio. Y también has tocado un tema relevante, ¿no? Y la posibilidad de identificar esquemas de fraude comercial. Entonces, miren cómo también a través de estos ensamblajes de analítica podemos prevenir, establecer marcos de referencia de cara a que las empresas no se vean contaminadas por posibles situaciones de fraude interno. Y dado que en la literatura también ya se está hablando bastante de un concepto de lealtad digital, ¿cómo crees, Ignacio, que la implementación del Customer Analytics mejora la experiencia del cliente y, lógicamente, el incremento en los ingresos de la organización? ¿Cuál es ese impacto que podemos tangibilizar en la experiencia que tú tienes? ¿Qué nos puedes comentar en ese sentido? Bueno, aquí se abre realmente un frente bien interesante, ¿no? Porque tengamos en cuenta siempre el marketing y siempre hemos hablado en el mundo del marketing y de la venta, siempre hemos hablado que es mucho mejor, digamos, que fidelizar a un cliente que captar a un cliente, ¿no? Porque al final existe un alto costo de captación de clientes. La pandemia lo que ha favorecido es que realmente los clientes estamos mucho más dispuestos a probar, ¿no? A probar porque realmente el cambiar de marca o el probar algo realmente lo tenemos a un golpe de clic. Entonces, es mucho más fácil que el cliente, pues, como marca, pues me sustituya o pruebe otros competidores. De manera que aquel cliente que reciba la mejor experiencia de la marca, pues al final será el que se quedará con el cliente. O sea, que hay un elemento de fidelización que es clarísimo. Y aquellos clientes que no estén recibiendo las experiencias bueno, pues que tienen como expectativa o las promesas de experiencia de la marca, pues acabarán moviéndose. Y esto es un tema que se está moviendo muchísimo respecto en el mundo digital, porque como te digo, es mucho más fácil hacer ese cambio, ¿no? Entonces, esto está afectando mucho a las empresas, sobre todo, y habida cuenta de que en el mundo digital y con todo el tema digamos que con todo el tema del servicio al cliente y con todos los temas de entrega, ¿no? Al final del servicio y del producto, pues realmente las empresas en muchos casos se han visto colapsadas y han tenido un cuello de botella importante en cuanto a la entrega al final del producto en tiempo y forma y generando esa experiencia. Con lo cual, el Analytics se está utilizando mucho precisamente primero, para mejorar la experiencia del cliente, en el sentido de brindarle esa experiencia que el cliente desea, desde la parte de la usabilidad, por ejemplo, de las páginas web o de los distintos canales digitales, hasta toda la parte de información y conocer si realmente el producto está llegando en tiempo y forma o no, el análisis de las reclamaciones o de las posibles reclamaciones que tiene el cliente y el actuar en el tiempo de respuesta que el cliente desea. Y por otro lado, el poder anticipar las reclamaciones a través de Analytics, el poder anticipar antes del cliente, pues me llame a la puerta, bueno, a poner una queja o sea, el que la empresa se pueda anticipar a esa reclamación, ¿no? Entonces, esto es un elemento muy importante que actualmente se está trabajando con Analytics desde la parte de servicio al cliente y que están desplegando las empresas con un fuerte impacto, como puedes imaginar, positivo en lo que son los NPS, el Net Promoter Score, que es el indicador con el cual se mide la experiencia del cliente. Excelente.
Muy interesante esas reflexiones, porque también escuchando cómo la fidelización del cliente está cambiando con estos nuevos entornos, podemos ver de que un cliente insatisfecho ya no solamente deja de seguir la marca, sino que también se siente afectado en lo que se refiere, por ejemplo, a la normativa de protección al consumidor, razón Mm. por la cual se puede generar un interesante espacio para que este cliente insatisfecho ya no solamente te deje de seguir, sino que también pueda motivar alguna acción en el plano administrativo ante el órgano regulador correspondiente, ¿no? Así que prestemos especial atención cómo estamos manejando esas expectativas del cliente y, lógicamente, ser consecuentes con el cumplimiento de las prácticas normativas que están definidas en ese sentido. Y ¿cuál es el nivel de madurez entonces en las empresas peruanas sobre todos estos temas que nos has estado comentando, Ignacio? ¿Cómo nos ves tú al entorno empresarial? Bueno, como suele ser normal al final, bueno, pues al final vivimos en un mercado que está altamente polarizado, ¿no? Tenemos grandes compañías donde toda la parte de la analítica de información pues venía siendo más un elemento mucho más core del negocio, bueno, pues como pueden ser la banca, las telecomunicaciones, etcétera, que eran sectores o los seguros donde la analítica de datos siempre ha ido liderando un poco todo el ámbito de la analítica de información, pues porque tienen muchos clientes, porque tienen una gran masa de clientes, porque disponen de un conjunto de interacciones muy rica con los clientes, etcétera. Entonces, aquí ha habido siempre un trabajo bastante avanzado y el resto de las empresas, en realidad, pues como pueden ser pues, las empresas de retail, como pueden ser, bueno, el resto, incluso eh, aquí, el resto de los sectores, digamos que yo creo que se encuentran en un momento de madurez menor, ¿no? En el cual, bueno, pues muchas de ellas han tenido que estructurar, que es la primera parte, es decir, tienen que contar con un conjunto de información estructurada, fiable, auditada, donde introducen incluso variables o fuentes de información externas para poder analizarlas. Entonces, bueno, pues las empresas, muchas de estas empresas han tenido que empezar a estructurar esta información para poder poner en marcha toda la parte de analítica. Entonces nos encontramos con dos realidades distintas, ¿no? Empresas que están más avanzadas y empresas que todavía están en estos primeros pasos de madurez. Independientemente de esto, aquellas empresas que lógicamente han tenido que saltar y han tenido que desplegar canales digitales que antes no tenían y que se encuentran con que ahora tienen clientes finales. Entonces, te puedes imaginar que estas empresas todavía están en ese primer paso de conocimiento del cliente, de estructuración de información del cliente. Y están todavía pues, generando esa masa crítica de información que les va a permitir entender bien y poder desplegar todo este tipo de analítica, ¿no? Porque hasta que no se cuenta con una información estructurada y con una masa crítica de información, bueno, pues cuanta más información tenga, pues realmente el análisis es mucho más relevante, ¿no? Entonces aquí nos encontramos con dos realidades distintas. Bien, y ya para ir cerrando esta interesante charla, de cara a nuestro público oyente, ¿cuáles crees tú que sean las recomendaciones para que empecemos a dar estos primeros pasos a fin de tener todo este entorno orientado a una implementación de un Customer Analytics? ¿Qué puntos focales consideras tú que son necesarios sí o sí prestar atención para que esta implementación sea exitosa en el tiempo, sobre todo ahora que vivimos en unos entornos afectados por ciertas restricciones presupuestales? Bueno, yo diría que el primer paso, lo diría que el primer paso es un tema realmente tomar conciencia de que la información comercial, de que la información del cliente, de que esa información de la cual yo estoy empezando a disponer y dispongo cuando yo vendo a mi cliente final y en estos canales digitales, que esa información literalmente es un tesoro escondido. Hasta que las empresas no tomen conciencia que esa información realmente es un tesoro y que el análisis por sí mismo de esa información ya es extraordinariamente valioso para los lineamientos estratégicos y para la trascendencia de las estrategias que vaya a desplegar y que tiene que desplegar la empresa, hasta que la empresa no sea consciente de eso, realmente pues no tiene nada que hacer. O sea, no se trata de analizar los datos, sino que las organizaciones cada vez más tienen que estar guiadas por los datos. Entonces, bueno, aquí tiene que haber un punto de inflexión en cuanto a la percepción del valor de la información. A partir de aquí, y una vez que la organización percibe el valor que tiene toda la información que está recibiendo,
realmente tiene que empezar a estructurar toda esa información, a cuidar, a velar, a gestionar toda la información que está recibiendo del cliente, porque yo no puedo construir analíticas sobre la nada, ¿no? O sobre datos que no están bien estructurados o, bueno, pues no tienen la calidad que deberían tener, etcétera. Entonces, lo primero es que hay un proceso en el cual, bueno, pues se estructura toda la información del cliente, se diseña cuál es la estrategia y qué se quiere hacer a partir de ese dato y se empieza a gestionar todo un proceso de audit de información, de enriquecimiento, de estructuración, de gestión del dato, etcétera. Entonces, bueno, pues aquí muchas veces hacen falta una serie de, no solamente de estrategias del dato y de gestión del dato, sino también de sistemas bueno, pues de CRM, etcétera, que permiten la gestión de este dato. A partir de ahí, una vez que las empresas ya empiezan a tener toda esa información de manera estructurada, auditados, con calidad, etcétera, ahí ya las empresas empiezan a poder proponerse el empezar a analizar esa información, ¿no? Analizar esa información, a identificar cuáles son las grandes conclusiones que sacan y los grandes lineamientos que se pueden sacar a partir de esta información. Y realmente la empresa se dará cuenta de que romperá muchos de sus esquemas a partir de la información real de compra y de comportamiento de sus clientes. Y luego viene la parte de la articulación, es decir, ahí ya, a partir de la analítica, ya empiezo a proponer acciones concretas con los clientes que luego se tienen que articular comercialmente, ¿no? Entonces, aquí es donde estaría la tercera parte, ¿no? Entonces, veremos que el camino de despliegue de todo este tipo de toda la estrategia de analítica de clientes, pues es progresiva, ¿no? Y dependerá del momento de madurez que tiene cada compañía. Muy bien, Ignacio. En realidad han sido muy apasionantes y fascinantes los temas que nos has comentado de cara a cómo abordar una estrategia vinculada a estos nuevos nativos digitales, ¿no? Y yo creo que como reflexiones, sin duda alguna, las empresas debemos ser especialmente pulcras en la forma en que hacemos este abordaje comercial, no solamente por una interacción y mejora de la experiencia del cliente, sino también para cumplir disposiciones normativas como protección al consumidor, privacidad de las personas por todos los hábitos que podemos estar recopilando y la forma en que usamos la información del usuario de cara a potenciales nuevos productos u ofertas, ¿no? Así que es un gran reto. Sin duda, vamos a volver a contar contigo para un próximo episodio donde entremos a más en detalle sobre cómo las empresas están llevando esta ola digital que nos ha derivado la pandemia. Bien, les agradecemos a todos por su tiempo. Les pedimos que puedan hacernos llegar sus comentarios a través de nuestras redes sociales y los esperamos para una próxima edición de nuestro podcast Infocus. Que estén muy bien.